¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por acompañarnos durante esta edición digital de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura completa de lo último que sucede en relación con el coronavirus. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, el número de casos en conexión con la enfermedad siguen aumentando. Por el momento se han reportado más de 11,000 casos en los Estados Unidos. Según el Departamento de Salud Público de California, por el momento se han confirmado 675 casos en el estado y 16 muertes. En el condado de Fresno se ha confirmado un tercer caso del virus. Funcionarios de salud revelaron que el paciente había regresado de un viaje y fue de esa forma que fue contagiado y que ahora se encuentra recuperándose en casa. Por su parte, en el condado de Tulare, autoridades de salud informaron sobre un séptimo caso, dándole un total de 13 casos en el Valle Central. En el condado de Fresno se han reportado 3 casos, 2 casos en el condado de Madera y 1 en el condado de Kern. Por el momento no se han reportado casos en el condado de Mariposa, Merced y Kings. Y hoy es el primer día de la orden ejecutiva por parte de la ciudad de Fresno, en donde se le pide a residentes que voluntariamente se queden en casa. Eso como forma de prevenir la propagación del coronavirus. Líderes de la ciudad le piden el mantenerse dentro de sus hogares por las próximas 2 semanas. Se pide que si tiene que salir sea para obtener útiles esenciales. Instalaciones esenciales como centros médicos y tiendas de comida se mantendrán abiertas al público. Negocios considerados no esenciales como gimnasios, cantinas y negocios de ropa, entre otros, han sido cerrados. Y como habíamos mencionado, la orden no es obligatoria, solamente voluntaria. Pueden encontrar una lista completa de los negocios cerrados en nuestra página YourCentralValley.com. Otro negocio que ha decidido el cerrar sus puertas temporalmente debido al coronavirus es Tulare Outlets. El sitio hizo el anuncio por medio de su página de Twitter, agregando que le dejarán a saber al público cuándo vuelvan a abrir por sus páginas sociales. Otro negocio que cerró todas sus tiendas temporalmente fue Forever 21. La empresa planea abrir hasta el 30 de marzo. Por su parte, un segundo estudiante está siendo monitoreado en la Universidad de Merced tras reportar síntomas consistentes con el coronavirus. Representantes de la escuela dicen que el estudiante vive fuera del plantel educativo y por el momento se encuentra en autocuarentena, mientras espera los resultados de su prueba, agregando que por lo tanto no se ha confirmado ningún caso de la enfermedad en el condado de Merced o en la universidad. Y la preocupación en conexión con el virus ha causado que la venta de toallas húmedas aumente. Pero ahora, debido al uso de esas toallas, se ha reportado un problema para empleados de sanidad y alcantarillas en el área de la bahía. They can get snagged in the pipes and cause a buildup, cause a blockage, an overflow, or they can get caught in the pump, stop the pump, and they just don't break down. It's like flushing rags down the toilet. De acuerdo a un empleado, algunas de estas toallitas no pueden ser tiradas en su baño, pero es algo que residentes continúan haciendo, lo que ha causado un bloqueo. Agencias sanitarias ahora intentan pasar una legislación para que esto no siga sucediendo. Y posiblemente muy pronto personas que no puedan trabajar durante este tiempo recibirán ayuda monetaria. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos reveló que la Casa Blanca está trabajando en enviar $1,000 a la mayoría de adultos americanos en las próximas 3 semanas. De acuerdo al secretario del departamento, el proyecto legislativo fue creado para ayudar a residentes y dueños de pequeños negocios, agregando que adultos recibirán $1,000 y menores de edad recibirán $500. Si la crisis continúa en 6 semanas, se planea que el gobierno federal mande nuevamente otros cheques con la misma suma. Y tras el cierre de planteles educativos, varios distritos escolares en el Valle Central están tomando los pasos necesarios para ayudar a alimentar a sus estudiantes. Hoy el Distrito Escolar Unificado de Sanger repartió alimentos a sus estudiantes como forma de asistir durante el cierre temporal de sus escuelas. De acuerdo a representantes del distrito, seguirán otorgando comida de lunes a viernes, comenzando a las 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los menores recibirán un almuerzo y un desayuno para el próximo día. Es muy importante porque muchos estudiantes en las 4 diferentes escuelas es una de las comidas que ellos ganan cada día. Los papás van temprano a la escuela o a trabajo y dejan sus niños, comen en escuela en el almuerzo y luego en lonche y luego cuando vienen a la casa, luego sus papás vienen tarde a veces y su alimento es muy importante.
Otros distritos escolares como Clovis y Fresno y Visalia, entre otros, también están ofreciendo comida gratis para sus alumnos. Y localmente, familias ahora tienen la oportunidad de aplicar para recibir más beneficios con solamente una llamada. A aquellos que usen los servicios de WIC se les pide el contactarse con Fresno EOC al número 559-263-1150 o por medio de un texto al 45778 y enviar la palabra Fresno EOC WIC. De esa manera, WIC podrá remotamente emitir beneficios dándole acceso a personas a alimentos suplementarios. Por otro lado, en estos momentos de incertidumbre, personas se han unido para ayudar a sus vecinos. Se han creado grupos en Facebook como 559 COVID-19 Barter con el propósito de ayudar a personas a encontrar lo que necesiten como alimentos y papel higiénico. Empleados del Centro de Menores EPU también han estado ofreciendo sus servicios a familias que tengan a niños con necesidades de desarrollo o emocionales. Families are facing lots of challenges, and we walk alongside with them, so we want to let them know that we're still here. Tenemos los enlaces de esas páginas de redes sociales en nuestra página de internet yourcentralvalley.com. Por su parte, grupos locales les recuerdan a residentes el no olvidar a sus mascotas durante este tiempo. Según el Centro de Protección y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, aún no existen pruebas que los animales, incluyendo sus mascotas, corren el riesgo de propagar el virus. El equipo de Central California Animal Disaster dice que durante este tiempo es importante el incluir a sus mascotas en su plan familiar. Estas son algunas de las recomendaciones: el contar con por lo menos 3 semanas de comida para ellos, el tener los medicamentos necesarios que su mascota necesita, al igual que el hacer ejercicio con ellos mientras tener en mente la distancia social y el practicar la buena higiene alrededor de sus mascotas. Y por ahora pasamos nuestra atención a nuestro principal meteorólogo AJ Fox, quien nos tiene lo último en temperaturas. Hola AJ, ¿cómo están las cosas? Hola, este día tenemos mucho más lluvias en la mañana, 0.06 pulgadas en Fresno, pero mira Lemoore, 0.34 pulgadas, este día para el Valle Central. Merced, ¿tienen nada? Ok. Una tormenta existe ahora, dicen las National Weather Service, en Tulare County. Ahora, una pequeña tormenta, pequeño, pero existe allá. Temperaturas más frío hoy, pero mañana más cálida. Temperaturas van a estar más cálidas y las nubes sal en el Valle Central. Nieve existe en las montañas mañana y las lluvias en las montañas al lado del océano. Temperaturas el mañana va a estar en las 60 en Fresno. Expecto 65 grados. Misma temperatura en Madera y en Merced. 42 en la mañana en Los Banos y 65 en la tarde. Y para los próximos 7 días en Fresno va a estar mayormente soleado el viernes, pero más nubes este fin de semana. Temperaturas van a estar más cálidas al mismo tiempo. Lluvias regresan el lunes. Los cielos se despejarán más cada día después lunes hasta el jueves. Pero temperaturas van a estar debajo del promedio la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ. Pues me da gusto que exista la nieve ahorita en las montañas. Necesitamos todo eso ahorita. Gracias por acompañarnos durante esta edición digital. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.